todos, mi nombre es Romani Manzanilla, estudiante de Contaduría Pública de la Universidad de los Andes. En esta oportunidad les voy a hablar acerca de las bases conceptuales de la contabilidad aplicada al sector público venezolano. La contabilidad pública es la rama de la contabilidad dedicada al registro, rendición y fiscalización de las operaciones económicas y financieras que se realizan en la administración pública. Características: registro sistemático de toda transacción financiera de las empresas del Estado. Las operaciones están sometidas a la ejecución del presupuesto público. La contaduría pública es aplicable a las empresas sin fines de lucro como a las empresas con fines de lucro. La finalidad de la contabilidad en las empresas del Estado se orienta a obtener una utilidad social para satisfacer las necesidades de una comunidad. Como en cualquier tipo de empresa, la contabilidad pública sirve para tomar decisiones. Importancia: los objetivos de la administración pública es que exista una rendición de cuentas clara para que se conozca qué se está haciendo con los recursos financieros públicos, así como cuáles han sido los resultados de la gestión pública, para facilitar la toma de decisiones y acciones de carácter nacional y regional a fin de que éstas se conviertan en los elementos del desarrollo de los municipios, las entidades federativas y el país. Principio de contabilidad del sector público. Cuerpo de doctrinas que rigen el sistema de contabilidad pública conforme a la legislación venezolana. Principio de contabilidad del sector público según las normas de contabilidad. Entidad constituida por una unidad económica identificable con o sin personalidad jurídica, con presupuesto propio, creada para cumplir metas y objetivos conforme al ordenamiento jurídico que la origina. Continuidad: esta es la actividad con proyección de futuro de la entidad. Registro de los hechos contables registrados una sola vez en orden cronológico y consecutivo, sin que exista vacíos o omisiones en la información y en moneda de curso legal, conforme a los métodos y procedimientos para garantizar la coherencia de la información. Periodo contable: se presentará de forma periódica en los lapsos iguales a un año coincidente con el ejercicio fiscal, salvo el primer periodo, que pudiera tener una duración menor, de hacer posible las comparaciones de los datos de un ejercicio con otro. Revelación suficiente: los estados financieros deben ser claros y comprensibles de toda la información para la toma de decisiones. Importancia relativa: cambio en su presentación, evaluación y descripción. Se modificará el análisis basado en los estados financieros. Prudencia: se debe de contabilizar los ingresos, gastos eficazmente realizados, como también los gastos que supongan riesgos previsibles o pérdidas eventuales. Uniformidad: principios, políticas, normas y procedimientos de contabilidad a fines de que la información sea comparable. Todo cambio de importancia será relevado mediante notas de los estados financieros. Derecho de adquisición: los bienes, derechos y obligaciones se deben registrar al valor original. Las cifras de los estados financieros representarán valores históricos o modificaciones de ellos. Causado y devengado: un gasto es causado al hacerse exigible el pago de la obligación correspondiente. El ingreso es devengado al adquirir el derecho o percibir una determinada cantidad de recursos. Unidad y universalidad: la contabilidad fiscal o pública constituirá un sistema único e integral con todas las operaciones financieras de los entes públicos y sus sistemas de contabilidad para algunas actividades, como proyectos, siempre y cuando estén debidamente integrados con el sistema principal. Dualidad económica: constituirá la representación contable de los recursos que dispone el ente público para la realización de sus fines y de las fuentes que originan dichos recursos. Registro e imputación presupuestaria: la contabilidad registrará el plan de cuentas que se prescribe en las normas, la obtención de los ingresos y la ejecución de los gastos autorizados en el presupuesto del ente público, los cuales deberán imputarse a las correspondientes partidas presupuestarias de conformidad con las normas y criterios que establezca la Oficina Central del Presupuesto. Correlación de ingresos y gastos: el sistema de contabilidad debe permitir evidenciar la relación entre los gastos realizados y los ingresos necesarios para su financiamiento dentro de un ejercicio. El resultado económico patrimonial del ejercicio estará constituido por la diferencia entre los ingresos y los gastos realizados. Principios contables supletorios: en caso de situaciones no previstas en los anteriores principios, se tomará como marco de referencia los principios de contabilidad de aceptación general emitidos por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela.
Similitudes y diferencias entre la contabilidad pública y contabilidad privada. La contabilidad pública es regulada mediante un marco constitucional, bases legales y normas totalmente distintas a las que rigen el sector privado. La contabilidad privada contribuye a la gestión económica y a la entidad del propiedad de los accionistas, mientras que el objetivo de la pública es la gestión y economía de la hacienda pública. La información que genera el ejercicio contable en el sector público es de conocimiento de toda la ciudadanía. En cambio, los resultados que obtienen en el sector privado son para conocimiento de sus directivos. El presupuesto y recursos que manejan en el sector público son autorizados por el gobierno y la Asamblea Nacional, mientras que en el sector privado esta decisión la toman propietarios o accionistas de la empresa. La contabilidad pública está bajo la fiscalización de la Contraloría General del Estado. El órgano rector del sistema de contabilidad pública es la Oficina Nacional de Contabilidad Pública, la cual coordina los órganos públicos para garantizar el registro oportuno de las transacciones económicas y financieras conforme a las normas. Atribuciones: dirigir la Oficina Nacional de Contabilidad Pública y ejercer la rectoría del sistema de contabilidad pública. Dictar mediante provisiones administrativas e instructivos normas técnicas de contabilidad y los procedimientos específicos para el funcionamiento del sistema de contabilidad pública, así como asesorar y asistir a los órganos de la República y sus entes descentralizados funcionalmente en sus implantación. Elaborar, suscribir y prescribir las instrucciones y modelos del sistema de contabilidad para la República y sus entes descentralizados funcionalmente sin fines empresariales, que se publicarán en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Elaborar la cuenta general de Hacienda y presentarla a la consideración del Ministerio de Finanzas. Elaborar y presentar al Ministerio de Finanzas el anteproyecto del presupuesto de la Oficina Nacional de Contabilidad Pública. Promover la capacitación y el adiestramiento del personal de servicio en la Oficina Nacional de Contabilidad Pública. Proponer la reorganización administrativa de las unidades que integran la Oficina Nacional de Contabilidad Pública. Desarrollar, promover y coordinar la divulgación del sistema de contabilidad pública en la ciudadanía. Los demás que establezcan las leyes, reglamentos y demás actos de carácter normativo. Sistema de contabilidad pública según la Ley Orgánica de Administración Financiera del Sector Público. Es un conjunto de políticas, principios, órganos, normas y procedimientos técnicos de contabilidad que permiten valorar, registrar, procesar y exponer los hechos económicos financieros que afecten o puedan llegar a afectar el patrimonio de los entes del sector público. Tiene por objeto el registro sistemático de los hechos y transacciones que afecten la situación financiera de la República y demás agentes del sector público. Producir al término del ejercicio económico financiero los estados financieros que muestran los activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos con el flujo de efectivo y movimiento de las cuentas de patrimonio de los entes. Generar la información financiera para facilitar a los responsables de la gestión financiera pública la toma de decisiones, adopción de políticas públicas adecuadas sobre el manejo de los recursos públicos y para los terceros interesados en la misma. Presentar información contable de los estados financieros y la respectiva documentación de soporte ordenada de forma que facilite el ejercicio de control y auditoría interna y externa. Producir información al sector público para la integración en el sistema de cuentas nacionales. Muchas gracias por su atención. Esto fue todo.